Muy buenas noches a todos los integrantes de la comunidad J77 y todos los invitados que están aquí o van a llegar en este momento. Un saludo especial para todos. Eh, por insinuación de nuestro querido compañero Jorge Ramírez, se preparó esta reunión que vamos a llevar a cabo. Agradecemos a Jorge que nos ha cedido la plataforma Zoom de Cecimin para este evento. Igualmente a Jorge Zambrano que gestionó el contacto de nuestro invitado especial. Yo sé que todos deben conocer al doctor Germán Redondo. Yo lo conocí hace más de 25 años en Caprecón, cuando se inició la Ley 100 y él, de una manera tan generosa, iba por todas las instituciones explicando los alcances de esa ley, lo que podría pasar bueno o malo. Y se cumplió absolutamente todos los vaticinios que él nos dio. Hoy él nos va a resumir lo que tenemos, lo que debe cambiarse o que es susceptible de cambiarse frente a la propuesta de la reforma de la salud presentada por el gobierno, para que nos quede muy claro en el ejercicio de nosotros como médicos y también como usuarios del sistema. Entonces recomiendo que las preguntas que quieran hacer sean muy concretas y muy cortas. Mantener cerrados los micrófonos, abrirlo para hablar, utilizar el botón de levantar la mano para pedir la palabra. Jorge, los dos Jorges, Jorge Augusto y Jorge Felipe, estarán moderando la reunión para la palabra. Igualmente, también se puede utilizar el mecanismo de chat para algún comentario o pregunta que quieran hacer. Entonces, doctor Germán Redondo, muchas gracias por su asistencia, por honrarnos con su presencia. Bienvenido a este grupo que lo estimamos mucho. Abrimos entonces la reunión, cedo la palabra para Jorge, cualquiera de los dos, quien quiere empezar. Adelante. Por edad empiezo yo, porque el Zambrano cumplió años antier y le llevo unos meses. No, ¿verdad? Eh, gracias, Felipe, Norita, por permitir esta reunión de la cual soy gestor por una sencilla razón. Como médicos, creo que tenemos la obligación de estar enterados de en qué va el tema de la reforma de la salud. ¿Y quién más que Germán Redondo, que es un gran ser humano, un excelente médico, pero en este tema tiene muchísimo conocimiento, habernos aceptado para ser la persona quien nos va a dar su opinión, su visión, su concepto, lejos de cualquier sesgo político o de cualquier relación con una institución de salud, simplemente el conocimiento de él. Entonces, gracias a todos por estar aquí y a Jorge Zambrano, pues por todo la parte logística de haber invitado a Germán Redondo, lo cual los dos coincidimos que era la persona ideal. Muchas gracias a todos y Jorge, quiero que tú des unas palabritas y arrancamos con Germán Redondo. Sí, muchísimas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias al doctor Germán, porque en realidad es la persona que yo pienso en este momento, es la que más conoce y la que más actualizado está en el tema de la reforma a la salud. Y en toda su trayectoria ha sido el que ha estado pendiente de todo esto, siempre ha estado sabiendo y conociendo y explicando todo cómo se ha relacionado con estos temas, desde mucho tiempo antes y todo. Eh, yo pienso que ya se ha hablado muchísimo de esto, doctor Germán,
le doy la palabra para que más bien lo escuchemos a usted y nos ilustre sobre todo este andamiaje que hay, porque nos interesa tanto como médicos como pacientes que ya somos, porque a estas alturas del partido ya nosotros no estamos ejerciendo ya mucho, pero sí vamos a ser los pacientes y dependemos ya de lo que va a ocurrir con las EPS y con todo eso. Entonces, doctor Germán, muchísimas gracias, muy amable, porque esa referencia es muy alta. Les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Jorge y Jorge Ramírez y doctor Felipe Rodríguez. Grato saludarlos a todos y cada uno de ustedes, a los asistentes y a las asistentes por esta oportunidad. Y voy a pedirle el favor, si me permiten, compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, Sí, Sí, Germán, ya se ve. está, ya está. Bueno, los que voy a comentar el día de hoy es producto de un estudio que llevamos a cabo en la Academia Nacional de Medicina, que coordina el Grupo de Acuerdos Fundamentales que se constituyó a partir de la Gran Junta Médica Nacional. Recordarán ustedes que en la presidencia de la Academia el profesor Fernando Sánchez Torres creó esta institución, que fue la que presentó el proyecto de ley que dio origen a la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2025. Ese grupo se reconstituyó y se amplió. En este momento son 17 organizaciones médicas y de profesiones de la salud que estudiamos desde el año, desde el 21, desde junio 21 del año 2021, ya llevamos más de 2 años y medio estudiando, dijéramos, cómo se debe desarrollar plenamente la ley estatutaria en salud, y por eso emitimos el 31 de enero de 2022 lo que se denominaron los 14 acuerdos fundamentales, que fueron presentados a la Academia, en la Academia Nacional de Medicina, a las campañas. En ese momento todas las campañas presidenciales asistieron a la academia y recibieron la información. Es decir, eso fue un documento elaborado fuera de todo contexto político, solamente con criterio técnico, académico y científico, buscando para Colombia el mejor sistema de salud posible. Con base en lo que allí hemos discutido, vamos a hablar de los problemas del sistema de salud y sus posibles soluciones. Nosotros miramos este tema como cuando uno va conduciendo y llega a una y en esa Y hay dos caminos, dos vías. La primera es los problemas que tiene hoy en día el sistema de salud, con o sin reforma. Los tiene ahora, y que entre otras cosas se han descuidado por estar muy pendientes del tema del desarrollo de la reforma. Y el otro camino es las soluciones estructurales de mediano y largo plazo en el ámbito de la reforma. ¿Cuáles son los problemas que desde nuestro punto de vista tienen hoy, o que tenemos hoy, en el sistema general de seguridad social en salud? Son temas que se han discutido y debatido ampliamente. Por ejemplo, siempre se ha dicho que la ley 100 facilitó la posición dominante de las EPS, porque las EPS son las que afilian, son las que reciben la unidad de pago por capitación, son las que contratan mediante integración vertical preferiblemente a sus propias IPS, y les pagan a ellas preferencialmente, muchas veces en detrimento de la red externa. Definen el monto por su posición dominante de la contratación, organizan sus redes, auditan y pagan, no siempre oportunamente. Ese es el decir del discurso, dijéramos, de la persona común y corriente. Y además, la mayoría de las EPS no cumplen con lo establecido en el decreto 2702 de 2014. Recordarán ustedes el decreto que fue establecido por Alejandro Gaviria, siendo el ministro de Salud. Prácticamente con ese decreto las EPS se convirtieron en aseguradoras, y como toda aseguradora se les exige a partir de ese decreto
tener reservas técnicas que están representadas en capital mínimo, patrimonio adecuado y porcentaje de inversión de las reservas técnicas. Esas reservas técnicas que tanto en boga se han hablado el día de hoy, nos ocuparemos más adelante. El otro tema que también se oye mucho por todas partes es la intermediación financiera. ¿Por qué? Porque la ADRE gira la unidad de pago por capitación de manera anticipada a cada una EPS. Recuerden ustedes todos que la unidad de pago por capitación representa el plan de beneficios en salud de una persona por un año. Entonces la ADRE le gira en 12avas partes cada mes anticipado a la EPS lo que le corresponde por sus unidades de pago por capitación para garantizar el valor del plan de beneficios en salud, más el 50% anticipado de los presupuestos máximos en reconocimiento del valor de las tecnologías no incluidas en el plan de beneficios. Todas aquellas tecnologías que ingresan por MIPRES o por acciones de tutela son reconocidas y pagadas a través de los presupuestos máximos. De eso se gira el 50% anticipado, pero queda otro 50% que muchas veces se demora en girar. Por ejemplo, hoy hay recursos de 2022 que no se han girado, que es lo que alegan muchas de las EPS. También muchas de las EPS han venido alegando el tema de la suficiencia de la UPC, es decir, el valor actual de la unidad de pago por capitación es suficiente para garantizar el plan de beneficios de salud para toda la población colombiana. Las EPS argumentan que la UPC no es suficiente por incremento del costo en atención en salud, aumento en la frecuencia de uso, enfermedades de alto costo, envejecimiento de la población. Lógicamente, a medida que la población envejece, aumenta la frecuencia de uso y demanda mayor número de atenciones. Las nuevas tecnologías que han ingresado al país y que cada año ingresan, los nuevos medicamentos, algunos de ellos de alto costo, la atención de la población en las zonas apartadas, que se incrementa su valor por el transporte, generalmente transporte terrestre, aéreo o inclusive fluvial. La inflación que se ha disparado, el precio del dólar afecta muchísimo a los medicamentos y a las tecnologías en salud. Asimismo, reclaman la insuficiencia de los presupuestos máximos para cubrir los gastos no PBS generados, como dijimos, vía MIPRES o por acciones de tutela. Se ha tomado muy en cuenta y se ha convertido en un problema de índole nacional por su impacto, porque puede ser apenas la cabeza del iceberg, la punta del iceberg, el conflicto entre Sanitas y Cruz Verde, su proveedor de medicamentos. El incumplimiento de compromisos de Sanitas con Cruz Verde, que a la práctica debería ser una pelea interna entre dos entidades privadas, pero no es así, ha repercutido en todo el sistema, porque la cifra supera los 400.000 millones de pesos. Y la deuda de esta EPS con su red externa, según lo ha dicho el señor ministro de Salud, es de 800.000 millones de pesos. Y el papel del Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud como gobierno debe ser garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población, especialmente en este caso que se refiere a pacientes con patologías de alto costo. Este tema no es de ahora, no es un tema nuevo. Según el decir del señor presidente de la EPS Sanitas, el problema se viene agravando es por la siguiente razón. Ellos estiman que los gastos mensuales por patologías no incluidas en el plan de beneficios en salud por parte de la EPS Sanitas, que a la luz de todos es una de las EPS que mejor cumple, por lo menos el decir de todos sus pacientes, ese gasto asciende a 55.000 millones de pesos, pero solamente les reconocen 32.000. Es decir, hay un desfase
mensual de cerca de 23.000 millones de pesos. Y eso se va acumulando hasta que lógicamente afecta la estabilidad financiera de la EPS. También la Asociación de Hospitales y Clínicas y la ACESI, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado de Hospitales Públicos, han manifestado el volumen de las deudas impagas hacia los prestadores de los servicios de salud. Las deudas de las EPS con las IPS, sobre todo en la red pública y en la red privada no integrada verticalmente, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, supera los 16 billones de pesos. Buena parte, pero nosotros nos pusimos a mirar porque esta cifra es escandalosamente alta. Sin embargo, cuando uno la desagrega, encuentra que buena parte de esa cifra de 16 billones es deuda corriente, entendiendo como deuda corriente cuando es menor a 3 meses. Y unos 5 billones más de EPS ya liquidadas con deudas que quedaron impagas. El gobierno ha anunciado que ha pagado el flujo corriente de la UPC, eso lo ha dicho a los 4 vientos el señor ministro. También ha dicho que ha venido pagando los presupuestos máximos hasta octubre, creo que ya también se pagó noviembre, pero falta por reconocer algunos ajustes de esos presupuestos máximos de 2022, suma que podría estar alrededor del billón de pesos. Volviendo al tema de las reservas técnicas que fue establecida en virtud del decreto 2702, ustedes deben recordar este decreto porque en su momento se publicitó muchísimo, porque el decreto le dio 7 años de plazo a las EPS para que se pusieran al día con las reservas técnicas y la opinión general es que eso era mucho tiempo. Sin embargo, el plazo, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza, se venció y en este momento hay EPS que no cumplen con las reservas técnicas. Más aún, la Superintendencia Nacional de Salud publicó un documento que con corte a junio de 2023, de las 24 entidades EPS que tienen licencia de funcionamiento para el aseguramiento en salud, 20 EPS no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la reserva técnica. En total, según la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS cuentan, sumadas todas, con 6.3 billones para respaldar la reserva técnica, que es debería ser de 18.7 billones de pesos, lo cual significa que hay un desfase de 12.4 billones de pesos. Este ha sido el motivo de la discordia, por lo cual el señor ministro inclusive solicitó a la Contraloría General de la Nación el levantamiento del velo corporativo para hacer una auditoría forense a las EPS. Según entiendo, la Contraloría no consideró necesario levantar ese velo. ¿Cuáles son las 4 EPS que cumplen? Son Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía, que son las EPS más pequeñas que cuentan y que no tienen casi población con patologías de alto riesgo. Aquí se está generando un problema en el país que Ramón Abel Castaño lo ha descrito como una selección adversa. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando hay una EPS bien representada, bien agenciada, los enfermos con patologías de alto costo prefieren ir a esas EPS buenas, llamémoslo así. Y el hecho de que la EPS sea buena hace que los enfermos con patologías de alto costo vayan hacia allá y esas EPS empiezan a concentrar enfermos con patologías de alto costo que son muy demandantes y que lógicamente generan frecuencia de uso y mayor costo y mayor valor de UPC relativa, es decir, hace que los gastos de la EPS se sobreestimen. Estas 4 EPS, la característica común que tienen es que tienen
poco número poco número de enfermos con patologías de alto costo. Y el otro tema grave, para terminar el tema de los problemas que afronta el sistema y que si no se hace nada, el próximo año podremos tener una crisis en salud sin reforma, con o sin reforma, en materia muy grave. Tendríamos que tener un problema en materia bastante grave. ¿Qué pasa cuando se liquida una EPS? Cuando se liquida una EPS se suceden tres fenómenos simultáneos, todos al cual mayor graves. El primero es la interrupción de tratamientos de los pacientes. Muchos pacientes interrumpen su tratamiento y mientras pasan a la EPS hay morbilidad e incluso mortalidad. Segundo tema, las IPS quedan con deudas pendientes de difícil cobro. Y tercer tema es que los trabajadores de las EPS pierden sus empleos. Es decir, una liquidación de una EPS es una pequeña hecatombe. Multipliquen eso por las 24 o 27 EPS que hoy existen si procedieran a la liquidación total. Sería realmente una verdadera hecatombe nacional. Por eso nosotros hemos venido discutiendo, y así lo hemos planteado en nuestros distintos comunicados, que hay soluciones de manera inmediata y otras soluciones que tienen que ir con la reforma a la salud, porque son decisiones ya de manera estructural y de mediano y largo plazo. En el corto plazo, es decir, en soluciones de manera inmediata sin reforma, pues nosotros decimos, oiga, pues apliquen por favor las normas legales vigentes, especialmente la ley 1438 de 2011. La ley 1438 de 2011 abre toda la posibilidad para la atención primaria en salud. ¿Por qué no se ha desarrollado la ley 1438 de 2011? Porque aprobaron la ley que parece un poema, pero no le pusieron plata. Entonces, leyes sin plata, cuando afectan el presupuesto nacional, no se desarrollan. Entonces, no se ha hecho atención primaria en salud por falta de recursos. Por eso, en este momento, en el proyecto de ley, no queremos que pase lo mismo, que se hagan formulaciones muy interesantes, pero que no les pongan plata y al final no se puedan cumplir. Y la otra es muy bien conocida por todos y cada uno de ustedes, la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015. Pero también se puede hacer uso de la Ley 1608 de 2013, que es la que connota la compra de cartera, que es una alternativa creada en esa ley y que se ha utilizado en el pasado de manera exitosa. Pero también se puede aplicar lo que ya se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo, el actual, el de la presidencia del doctor Petro. En el artículo 150 ya se aprobó el giro directo a los prestadores y a los proveedores, aquellos que no cumplan, a las EPS que no cumplan, ya se le puede aplicar el giro directo sin situación de fondos en las EPS. Es un mecanismo que ya está creado y aprobado en la ley. Para efectos de un tema que también está en boga, que es la escasez de algunos medicamentos de uso cotidiano, proponemos realizar mesas de trabajo con gremios del sector de la salud, con la industria farmacéutica, con los gestores de medicamentos, con las EPS, con las IPS y organizaciones de usuarios, en los que se adquieran compromisos de aplicación inmediata para todos los actores. En estos días, el Ministerio de Salud sacó una estrategia de 7 puntos, empezando por darle agilidad y trámite a cerca de 8.000 solicitudes que están represadas en el INVIMA. Si se considera pertinente incluir la producción nacional de vacunas y medicamentos esenciales básicos a través del Instituto Nacional de Salud y como lo está haciendo Bogotá a través del Instituto de Ciencia, Biotecnología en Salud, el ICBIS. El Ministerio de Salud y Protección Social debe desarrollar un sistema de monitoreo sobre el abastecimiento de medicamentos
y la generación de alertas tempranas al respecto. Que exista la alerta para subyugarla antes de que se produzca la escasez propiamente dicha. Y también consideramos importantísimo, con o sin reforma, impulsar un nuevo acuerdo de punto final, no de puntos suspensivos, sino de punto final, partiendo de la base de sincerar todos los estados financieros, porque desafortunadamente hemos visto que los estados financieros no siempre son los más sinceros. Es decir, que queden claras las deudas pendientes de las ADRES con las EPS, que queden claras las cuentas pendientes de las EPS con las IPS, de las IPS con los gestores farmacéuticos y con sus trabajadores, porque es que a veces las cuentas por cobrar de las IPS no coinciden o casi nunca coinciden con las cuentas por pagar de las EPS, y lo podríamos decir lo mismo entre ADRES y EPS. Es decir, tiene que haber un acuerdo de punto final que realmente esclarezca antes de cualquier reforma para partir, ojalá, de un escenario de cero deudas. Y respecto a la suficiencia de la unidad de pago por capitación, nosotros siempre hemos dicho desde la Academia Nacional de Medicina que se debe ordenar un estudio técnico imparcial, ojalá de una entidad internacional, que redefina el valor de la unidad de pago por capitación e inclusive que redefina el método de cálculo de la unidad de pago por capitación. Recuerden que hoy en día la UPC se desagrega con varios ítems. La edad, menores de 1 año, menores de 5 a 15, entre 15 y 40 años, donde privilegian el valor de la UPC de las mujeres por las patologías inherentes al embarazo, parto y puerperio. Los mayores de 60, 65 y 70 años tienen cada uno un esbozo. Eso es un criterio. El otro criterio es la distribución geográfica. Se tiene en cuenta, lógicamente, las poblaciones que están en zonas de población pobre, dispersa y vulnerable. También se ha considerado las grandes ciudades que atraen los pacientes con patologías de alto costo. Si yo vivo en Caquesa, Cundinamarca, y tengo una falla renal crónica y tengo que venir todas las semanas a Bogotá, pues me vengo a vivir a Bogotá. Se vuelve un punto de atracción porque en las grandes ciudades están las IPS con mayor capacidad resolutiva. Sin embargo, todavía hay factores que no se tienen en cuenta, como hemos dicho, el envejecimiento de la población, el crecimiento de las tecnologías, el valor del dólar, el valor de la canasta de la salud, que tiene un precio muy particular y específico. Algunos factores que no han sido tenidos en cuenta y que deberían ingresar como ponderadores en la construcción de la UPC. En el futuro, nosotros planteamos que una vez con la reforma, que la UPC la calcule el Consejo Nacional de Salud, donde tendrán asiento todos los actores del sistema, como se hizo en el pasado, en vigencia del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, donde yo participé durante 10 años en representación de las profesiones de la salud. Ahora, en el marco del debate en el Congreso, en el proyecto de ley 339 de 2023, Cámara, nosotros, desde el punto de vista de los acuerdos fundamentales, se nos ha tildado de que somos defensores de las EPS, y la verdad no. Nosotros defendemos el modelo de aseguramiento mixto, público, privado y mixto. En ese modelo, las EPS son un actor muy importante, pero el modelo es todo el proceso. El modelo de aseguramiento es todo, y ahí deben participar y deberían participar más EPS públicas como privadas. Pero el factor de aseguramiento es un factor importantísimo que se ha logrado construir a través de estos 30 años. Yo quiero insistir en que lo que se aprobó en la Ley 100 del año de 1993 es muy distinto al Sistema General de Seguridad Social en Salud que hoy tenemos. Se han hecho muchos cambios.
entre otros por la presión nuestra de los gremios de la salud, de los médicos, de los profesionales de la salud, de los trabajadores, y por eso tenemos la ley estatutaria en salud y la ley 1438, entre otras. Entonces, ¿qué se debe avanzar? El giro directo de la ADRES a los prestadores y proveedores ya está, como dije, en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero hacemos un ítem, doctor Jorge Ramírez, que me parece que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si la ADRES se va a convertir en quien maneja el riesgo financiero, entonces a la ADRE, en consecuencia, deberá adoptar la reserva técnica equivalente a la que hoy, mal o bien, hacen todas las EPS. Es decir, que la ADRES, si asume el riesgo financiero, tendría que tener una reserva técnica de alrededor de los 19 billones de pesos para que lo haga y tenga esa garantía, porque es que la reserva técnica es para garantizar las actividades, intervenciones y procedimientos del plan de beneficios de salud que se han causado o que están por causarse. Entonces, es muy importante que también se tenga en cuenta que la ADRES debe asumir eso. Ya ha tomado mucha carrera el tema de la que no haya integración vertical, aunque en el proyecto de ley realmente no desaparece la integración vertical, porque la seguirá habiendo en el primer nivel. O sea, el proyecto de ley lo que prohíbe es que no haya integración vertical en segundo y tercer nivel, pero al contrario, en el primer nivel, en los que se denominan los CAPS, los Centros de Atención Primaria en Salud, a mi modo de ver mal denominados, porque son centros de primer nivel de atención. La atención primaria en salud, todos sabemos que es otra cosa muy distinta, es saneamiento ambiental, es agua potable, es acueducto, alcantarillado, etcétera, vías de penetración. Eso es atención primaria en salud. Aquí es primer nivel de atención. Sin embargo, la reforma promueve que las gestoras, como denomina a las EPS transformadas, tengan centros de atención primaria en salud y estimula para que los hagan. Y esos centros de atención primaria en salud serán financiados con recursos de oferta, sean públicos o sean privados. Una cosa muy, muy novedosa, por presupuestos que definirá el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo otro que también es muy importante que se avance es en la definición de las funciones de las gestoras, que quede absolutamente claro que las gestoras deberán manejar el riesgo en salud. ¿Por qué lo decimos y por qué insistimos en este punto? Porque como está en el proyecto de ley 339 en segundo debate en la plenaria de la Cámara, las funciones de las gestoras, especialmente el riesgo operativo, administrativo y el riesgo en salud, está diluido entre los centros de atención primaria en salud, las entidades territoriales, los fondos cuentas regionales que parece que ya no van y las gestoras. Esa falta de definición concreta hace que cuando una función la tengan muchas instituciones, al final nadie cumple y no pasa nada. Tiene que quedar claro y concreto, en nuestro modo de ver, que las gestoras hacen cargo y se hacen cargo del riesgo en salud, para lo cual tienen que contratar y auditar las cuentas de tal manera que la ADRE sea simplemente un pagador. En el futuro, la definición de la unidad de pago por capitación se hará por el Consejo Nacional de Salud, con base en estudios técnicos confiables que consideren todas las variables y el contenido del plan de beneficios en salud al tenor de lo que dispone el artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud. Nuestro plan de beneficios, afortunadamente, es bastante generoso, es muy amplio. No obstante, hay actividades que no están incluidas en el plan de beneficios y por tanto se requieren los presupuestos máximos o techos presupuestales, como también se les denomina. Esos techos presupuestales, como la unidad de pago por capitación, se tienen que recalcular
porque lo importante es que sean suficientes para garantizar realmente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. En el tema de las redes, miren ustedes, las redes, la definición de la Organización Panamericana de la Salud ya existe en la Ley 1438, son integrales porque atienden todas las necesidades de atención en salud de la población bajo su órbita en la misma red. Eso las hace integrales y las hace integradas porque tienen unidad administrativa. Eso es el ABC y eso está en la ley 1438. No obstante, en el proyecto de ley 339 que presentó el 13 de febrero la doctora Carolina Corcho, habían 7 tipos de redes. Entonces nosotros dijimos, pues ni son integrales ni son integradas, porque para pasar de una red a otra se necesitará una autorización y eso fragmenta la atención. Las bajaron a 4 y últimamente han hablado de una, pero nosotros no vemos clara la integración de los centros de atención primaria en salud, de los CAPS, con el nivel de mediana y alta complejidad. Eso falta precisarlo un poco a nuestro criterio. Dijimos ya que el primer nivel será financiado con recursos de oferta. Entonces, si el primer nivel está financiado con recursos de oferta, quiere decir que la unidad de pago por capitación solamente estará destinada para el segundo y el tercer nivel. Pero en el proyecto de ley hay otra novedad importantísima, y es que las empresas, así como las EPS pasan a ser gestoras, las empresas sociales del Estado, las S, se convierten en ICE, Instituciones de Salud del Estado. Y eso no es solamente cambio de nombre. Las ICE van a tener una fuente de financiación muy novedosa, y es que tendrán una mezcla de recursos de oferta con recursos de demanda. Los recursos de oferta van a garantizar la nómina de los hospitales, donde habrá una incorporación progresiva a la carrera administrativa, a la planta de personal, empezando por los trabajadores más antiguos, lo cual hace justicia. Nosotros aquí en Bogotá tenemos, por ejemplo, auxiliares de enfermería que llevan 20 años trabajando por orden de prestación de servicios y le están haciendo contratos cada mes o cada 2 meses. Eso es completamente atrabiliario. Entonces, eso es una propuesta que nos parece bien, pero quiere decir que la UPC tendrá que ser recalculada porque solamente va a cubrir segundo y tercer nivel y en el caso de los hospitales públicos será un componente de su financiación, porque tendrán ingresos de oferta y por venta de servicios. El otro tema es que el desarrollo de la atención primaria en salud, como está concebida, es paradójico. La definen bien, pero luego hablan de atención primaria en salud como si fuera el primer nivel de atención, que lo confunden. Pero no está definido las fuentes y monto de recursos con una proyección a 10 años. Esto nos preocupa mucho porque es que la atención primaria en salud es muy necesaria, salva vidas, disminuye morbilidad, mortalidad, eso es cierto, pero lo que es acueducto, alcantarillado, vías de comunicación, agua potable, es muy costosa y de algún lado tiene que salir. No, la atención primaria en salud así concebida no depende del sector salud, los gastos. Por eso tal vez no está incluido el gasto dentro del proyecto de ley. La constitución del sistema público único integrado en salud nos parece excelente, muy necesario, pero lógicamente eso tiene una transición que supera los 2 años, porque llevar computadores a las zonas más periféricas que queden conectados en tiempo real, pues es una maravilla, pero que esa maravilla lógicamente tiene un costo y sobre todo un tiempo de desarrollo. El régimen laboral especial para el sector de la salud, siempre y cuando se conserve la carrera administrativa. En el primer proyecto se acababa la carrera administrativa, en el del 13 de febrero. Ya
logramos nosotros que se conserve la carrera administrativa y en eso pues conseguimos el apoyo de algunos miembros de la actual administración. Y hay otra cosa muy importante, es definir el plan maestro de equipamientos en salud. Ese plan maestro tiene que tener un soporte financiero, de tal forma que se diga que cada año se van a construir tantos números de centros de atención primaria en salud y fortalecer la red pública existente en infraestructura y en dotación y en personal científico y académico. Se calcula que se van a requerir 2.500 centros de atención primaria en salud. 2.500 centros de atención, sea por adecuación, sea por construcción, pues tienen un costo bastante altísimo. Se ha calculado alrededor de los 9 billones de pesos que tendrá que tener un plan financiero. Entonces, el hecho es que hasta hoy, no había salido del Ministerio de Hacienda y de la Dirección Nacional de Planeación cuánto vale la reforma, sus fuentes financieras y su proyección a 10 años. Le he pedido a los doctores Jorges que me regalen unos minutos más porque hoy presentó el escenario de factibilidad del proyecto de ley 339 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Está en estudio, por eso apenas voy a tratar unos puntos de lo que alcancé a leer antes de esta reunión. En ese hay unos supuestos, y los supuestos para hacer el cálculo de la factibilidad del proyecto de ley 339, pues es la base de la proyección. Entonces esos supuestos requieren un análisis a profundidad. Primero, ellos dividen el gasto en salud en dos niveles, lo que llaman atención primaria en salud, es decir, los CAPS, que realmente es el primer nivel de atención, es decir, es el primer nivel de gastos, y el segundo, la mediana y la alta complejidad. En este proyecto no está incluido el costo o la aproximación o la estimación del costo de atención primaria en salud. Repito, saneamiento básico, saneamiento ambiental, acueducto, alcantarillado, agua potable, todo eso no está aquí incluido, pero eso tiene un costo alto que hay que estimarlo y de algún lado tiene que salir la plata para que no se quede como un poema ahí recitado y que no se lleve a la práctica. Ahora, ¿cuáles son los supuestos en la proyección de costos? Los supuestos con los cuales se construye el modelo financiero son los siguientes. Las actuales bases de datos, dice el documento, lo que le estoy copiando, pues me faltó ponerle las comillas. Las actuales bases de datos del Ministerio de Salud y Protección Social no permiten clasificar los servicios prestados por nivel de complejidad. No pueden establecer. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Calculan el costo de la baja complejidad. Y ese costo de la baja complejidad la reúnen en 361 actividades que incluyen atenciones integrales de baja complejidad y de media complejidad de especialidad básica, incluido el transporte. A ese gasto que estimaron, el gasto de mediana y alta complejidad lo calculan como la diferencia entre los gastos de la baja complejidad y el gasto total en salud. Entonces, como calcularon, haciendo esas aproximaciones, lo que le vale la baja complejidad, la mediana y la alta es la diferencia entre el gasto total restándole la baja complejidad. Así lo calcularon. Y suponen una siniestralidad de la UPC del 95%. Hoy en día, nosotros sabemos, y el doctor Jorge Ramírez no me dejará mentir, la siniestralidad promedio de las EPS es del 102%, es decir, supera el 100%. Pero ellos calculan que sea el 95%, lo que implica un gasto de administración del 5% de la UPC. Ustedes saben que actualmente la ley 1438 de 2011, la que he citado varias veces, definió que las EPS tienen un gasto del régimen contributivo del 10% y del régimen subsidiado del 8%.
supone que la variación de precios de los servicios y las tecnologías en salud crecen a la par del IPC. Eso es un supuesto que a mí no me parece correcto, porque siempre la canasta en salud supera el IPC. Pero aquí, dijéramos, lo pusieron a crecer al ritmo del IPC. Supone también las proyecciones que hacen un crecimiento real del salario mínimo legal mensual vigente del 1% por año. Es decir, si la inflación este año es de 10.4, el salario mínimo del año entrante será el 11.4 y así sucesivamente. De tal forma que haya un crecimiento real del salario mínimo del 1%. Supone las proyecciones demográficas de mortalidad y de nacimientos y de envejecimiento de la población, las que estima actualmente el DANE. Y hacen un cálculo que yo lo he visto muchas veces, mis estimados doctores, y es el siguiente, que las actividades de promoción y prevención, lo que llaman ellos modelo preventivo, predictivo y resolutivo, en el inicio del modelo genera gastos mayores, pero que con el pasar del tiempo genera ahorros en la mediana y en la alta complejidad. Yo creo que esa es una formación equivocada, es mi pensamiento. ¿Por qué razón? La promoción y la prevención de la salud, evidentemente, lo que generan es bienestar social, mejoran las condiciones de vida de la población, pero en la medida que se hace promoción y prevención, se está logrando aumentar la expectativa de vida. Y al aumentar la expectativa de vida, pues se aumenta la frecuencia de uso, se aumentan las patologías de alto costo, se aumenta la población mayor y eso hace que se generen mayores costos. No creo que sea exacto pensar que la prevención va a generar ahorros económicos. Lo que genera es bienestar de la población y lógicamente eso es un objetivo misional de todo Estado. Ahí en las tablas de hoy, que publicó hoy el Ministerio de Hacienda, el DNP, la ADRES y el Ministerio de Salud, las 4 entidades, estiman los costos de la reforma de la salud. Y estos que está aquí en este cuadro son los costos agregados, los costos sumados, los costos que la reforma adiciona. Y los que adiciona, aquí están desagregados en atención primaria en salud. Esto está en miles de millones de pesos. O sea, esto sería 1.4 billones año por año. En el CECIMIN yo les hice llegar, en el chat de CECIMIN, que creo que ahí estamos todos, les hice llegar el documento de 16 páginas por si quieren consultar estas tablas. Por ejemplo, estiman la capitalización de la nueva EPS en 1.5 billones. Sin embargo, más adelante hablan de que esa capitalización puede subir hasta 3 billones por la cantidad de que a medida que se liquidan las EPS se van trasladando a la nueva EPS. La nueva EPS va a crecer, no sé, 15, 20 millones de afiliados, pero entonces tendrá también muchos afiliados de patologías de alto costo y entonces estiman que eso puede llegar, ese sobrecosto, hasta los 3 billones de pesos. En fin, la sumatoria del total de gastos año por año adicionales da que en el año 2033 estaríamos hablando de unos 16 billones adicionales y eso sumará más o menos un punto del Producto Interno Bruto. Hay otra serie de tablas que estiman, por ejemplo, el volumen de ingresos en el sector año por año, con y sin reforma. Eso lo pueden ustedes mirar lentamente, pero me llama la atención aquí que dijéramos el impacto de la reforma en otra tabla y balance con y sin reforma.
Aquí el balance con reforma me da como 68 billones sumado, todo esto. Es decir, repito, eso está para estudiarlo, analizarlo con más calma. Yo quería que miráramos con detenimiento los supuestos. Era lo que traía yo para el día de hoy. Excúseme si me extendí, doctores Ramírez y Jorge Zambrano. Germán Redondo, ¿verdad que en ningún momento se extendió? Por el contrario, en 45 minutos hizo una exposición, a mi modo de ver, muy clara de la situación actual del sistema de salud y pues todas las variantes de lo que nos espera. El objetivo de esta reunión es que como médicos que somos todos, eh, creo que debemos estar enterados hacia dónde vamos y ese fue el escenario que hablamos con Felipe y Jorge Zambrano para esto. A mí me queda muy claro, yo estoy muy metido en esto, comparto 100% todas las apreciaciones tuyas, sé que lo haces desde un conocimiento y en ningún momento con ningún ingrediente político. Eh, pues comparto, me duele mucho la situación real como miembro de la Junta Directiva de la EPS Sanitas, que yo me atrevo a decir que en este momento es la EPS que más estamos viviendo la persecución directa del gobierno, porque como lo dijo en algún momento el presidente, esto es un efecto dominó, se cae la primera y vienen las demás, y tú lo dices muy claro. Lo que se quiere es ver cómo Sanitas, Sura y Compensar, que para mí son las tres EPS referentes del país con 12 millones de usuarios, más 9 millones que tiene 9 EPS, llegar a tener una EPS que es el 50% del sistema de salud, que sería la nueva EPS con 23 millones de usuarios. Y por eso la semana pasada hubo dos cambios importantes en la junta directiva de la nueva EPS, porque el gobierno tiene el 49% y necesitan, con las movidas que están haciendo, llegar al 51% y adueñarse, en el buen sentido de la palabra, del manejo de la nueva EPS y cambiar al presidente, que a mi criterio lo ha hecho muy bien, el doctor Cardona, y manejar, pues, como quieren ellos, en la primera fase el sistema de salud con una EPS con 23 millones de usuarios. Ya los temas financieros de la EPS Sanitas los conocemos. Yo creo lo siguiente, lo que se le debe por medicamentos no POS a Cruz Verde es cierto, pero no quiero entrar en detalles sobre cosas internas con ellos, pero es que la negociación mes a mes y año a año con ellos es de billones de pesos. Entonces, verdad que nos mandaron a la guerra de una cosa, a mi criterio, de una forma innecesaria, en donde con ellos lo que se manejan de todos los insumos, de medicamentos, de prótesis, de elementos, para 5.800.000 usuarios es por encima de varios billones de pesos. Entonces, ese es un tema que tú lo dijiste muy claro. No ha habido llegar al gobierno, es interno entre nosotros con Cruz Verde y ya pues las soluciones están encontrando. En cuanto a los 800.000 millones de pesos de deudas con el sector salud de clínicas y hospitales a nivel nacional, es cierto, pero es que lo que quiero decirles es que si estamos pagando a 30 días y en este momento estamos a 90 días, no quiere decir que no se vaya a pagar ese dinero. Estamos atrasados. ¿Y por qué? Precisamente por todo lo que tú mencionabas de lo que mensualmente venimos perdiendo, que el gobierno no nos compensa. Entonces ustedes se preguntarán, oiga, pero ¿cómo llegaron hasta este momento? Pues hasta el 7 de agosto del 2022
se hacían lo que se llamaban unas mesas de concertación, en donde todos los meses varios ejecutivos de la EPS se reunían con varios ejecutivos del ministerio, se tomaban unos parámetros. Nosotros somos la EPS que más pacientes de alto costo tenemos, y se llegaba con la UPC, que era insuficiente, a un acuerdo y una compensación, y terminábamos mes por mes con una utilidad mínima. Les voy a dar un dato para que ustedes se tengan en cuenta. El año 2021, la EPS Sanitas tuvo unos ingresos por 7 billones de pesos, generados por el número de usuarios, por la UPC, por lo que nos pagaban. De esos 7 billones de pesos, al 31 de diciembre tuvimos una utilidad neta de 70.000 millones de pesos. Si ustedes lo analizan, eso se llama el 1%. Yo les hago la pregunta. ¿Alguien invierte para tener una rentabilidad del 1%? Pues no es negocio, porque si se pone en un CDT, eso ya va generando el 3%. Pero nosotros lo seguíamos haciendo. ¿Por qué? Porque era muy importante mantener eso para nuestros usuarios de la prepagada, que se llama Colsanitas y Medisanitas, donde sí se generan la rentabilidad del grupo Keralty. Entonces, lo que dice el ministro es completamente falso, que las utilidades de la EPS o el dinero de la UPC nosotros lo utilizamos para hacer universidades, para hacer clínicas, para hacer inversiones en Perú, en Brasil, en México, en todo lo que ha mencionado, cosa que es netamente falsa. Todas las inversiones las hacemos con la rentabilidad que produce la prepagada, que es un negocio, lo decimos. Pero la EPS, nosotros nunca la hemos visto como negocio. Entonces ustedes me preguntan, ¿y qué hicieron con esos 70.000 millones de utilidad del 2021? Pues el 99% del dueño de EPS Sanitas se llama Colsanitas. Pienso que el derecho de las cosas era haberle transferido esa plata a Colsanitas, y ya Colsanitas verá lo que hace. Pues no, todos los años lo que nos produce la EPS lo venimos reinvirtiendo en infraestructura, en mejores centros médicos, en invertirle a las clínicas que tenemos para el servicio, lo que se llama la integración vertical. ¿Por qué hicimos la integración vertical? Porque creímos en ese momento, y yo pienso que no estábamos equivocados, que entre uno pueda tener el servicio del 30% de los usuarios, sobre todo en los temas de alto costo, cirugías de corazón, reemplazos articulares, todo lo que es de alto costo, y uno lo pueda manejar directamente con buena calidad y buen precio, yo creo que el que va a salir favorecido siempre es el usuario. Y somos la EPS que tenemos más infraestructura o más integración vertical, pero nunca nos hemos pasado de lo que la ley dice, que es del 30%. Eso es lo que hemos hecho, y creo que hemos dado, y eso nos ha dado pie para una cosa, para poder negociar con las otras instituciones, decir, oiga, ¿por qué una revascularización cardíaca a ustedes en la cardioinfantil les sale en tanto precio y nos la cobran a nosotros en tanto, si nosotros la hacemos y nos vale tanto? Entonces, lo que los invitamos a ver, como en una economía de escala, los insumos o la compra de medicamentos se puede hacer a un precio que salga más bajo. Ese ha sido nuestro concepto y nuestra filosofía con la integración vertical. Nunca para pagarnos más de lo que es, nunca para pagar más rápido que a las otras instituciones. No, en este momento estamos colgados para todas las instituciones, inclusive la red propia y los externos. Eso era lo que quería comentar, Germán, sobre lo que es nuestra institución, considero una EPS insignia en el país, pero pues que estamos viviendo una situación difícil. Estamos seguros que, de acuerdo a todo lo que el movimiento de la situación salud del país, pues nosotros salimos adelante, nos ponemos al día con los proveedores, con a quienes estamos atrasados. No es que no les vayamos a pagar, no, pagamos a 30 días, ahorita está pagando 60 y 90 días. Esa es la situación, no hay que negarla. ¿Por qué? Porque el gobierno nos está debiendo y no nos está pagando lo que habíamos quedado de acuerdo con las mesas de negociación,
y para llegar a una UPC que sea justa. Lo que usted dijo es muy cierto. De 100 pesos que nos entra por un usuario, nos vale 102 pesos. O sea, hay 2 pesos que estamos perdiendo en cada uno. Y al final del día son los datos en rojo que estamos teniendo. Gracias, quería hacer esos comentarios. Muy bien, Herman. Yo tenía unas cositas para preguntarme. Me parece muy bien la intervención de Jorge porque eso nos abre mucho el camino a lo que está pasando actualmente. Pero yo tengo unas preguntas es en relación a la atención primaria que, bueno, primero que si hay un cambio en la ley, que si hay esto, a mí me parece que hay muchas cosas que son muy buenas y que se deben hacer que se deben realizar. Unas, por ejemplo, sería la parte de atención primaria, pero fíjate que a mí me parece que la atención primaria, como se atendía antes, no la parte de los acueductos ni nada, sino la atención de los usuarios para que se pudieran, dijéramos, alentar o quitar sus patologías para que no llegaran a una estancia de segundo y tercer nivel. Por ejemplo, cuando se hacía lo primero, cuando se hacían los paquetes de 1000, cuando el seguro, cuando hacían esta parte de que lo atendían en odontología, bacteriología, vacunas, hacían toda esta parte y hacían una prevención muy grande. Esa prevención, para mí eso era la atención primaria para que no llegaran a los otros. Esa es una. Dos, eh, dicen que el ADRES va a ser como el banco que va a recaudar. Pues de hecho, recauda toda la plata que llega al sistema y él es que el que se hace los pagos y todo sin tener una auditoría. Obviamente, eso es lo que se estila. Y la otra es que la integración vertical, a mí me parece que es una parte muy buena, como lo hablaba Jorge, porque la misma EPS que es la que invierte sobre sus IPS y sobre sus elementos que tiene que utilizar para tener una mejor acción y tener poder atender mejor los pacientes. Y lo otro, no sé, que esos cambios que se van a hacer, que se deben hacer, eh, en qué parte son muy buenas y todo. Lo otro, la última parte era la de que se acaba con la EPS, porque se acaba la EPS y van a ponerlas como gestoras. Y por esa gestión le van a entregar una cantidad de plata que en este momento era el 1% o algo así, y ahora, no, era el 10% y ahora le van a entregar el 5%. Eh, Básicamente eso, Germán, a ver si estoy equivocado en esa parte. Yo no quería hablar, por ejemplo, de lo que pasó en Salupop. Salupop la intervinieron y según lo que yo había visto y estudiado un poco, fue una cosa ahí como medio enredada. No le pudieron demostrar que hubo sus gastos y que acabó con la plata como tal, sino que hubo sus inversiones y todo, que hubo otras cosas y todo, pero no podemos entrar en eso, que es lo que está sucediendo ahorita con las otras EPS. Eso era, Germán. Gracias, Jorge. Respecto al tema, es que desafortunadamente el debate del proyecto de ley 339 se ha centrado mucho en el tema de las EPS, porque, pues lógicamente todos estamos hoy en día afiliados a una EPS y el solo hecho de que pasemos de la afiliación de una EPS a empadronarnos en el Centro de Atención Primaria en Salud, ese solo hecho significa que 50 millones de personas que hoy están afiliadas a una EPS tendrían que pasar a adscribirse a un centro de atención primaria en salud. Ese es un cambio monumental porque son 50 millones de personas. Nosotros nos hemos afiliado a la EPS a través de estos 30 años. Para llegar a esa cobertura pasaron los 30 años. Es un proceso largo, eso no se hace de la noche a la mañana. Y hay un cambio filosófico y de seguridad social, de concepto de seguridad social en ese cambio que lesiona el principio de la seguridad social y voy a explicarlo. Es lo siguiente, la seguridad social
en los principios básicos, cuando hace uno el curso de seguridad social, lo primero que le enseñan a uno son los principios básicos. Y un principio básico, además de la universalidad, la solidaridad, la equidad que todos conocemos, es que la seguridad social sigue al individuo como su sombra, sin barreras de barrio, municipio, departamento o nación. Siempre uno donde quiera que esté lo lleva la seguridad social. Esa la plasmamos en la ley 1122 de 2007 y la denominamos portabilidad. La ley 1122 dijo que toda persona tiene que tener portabilidad nacional. Me explico. Yo me afilio acá a Sanitas EPS en Bogotá y me voy mañana para Pasto, Nariño, y tengo una contingencia en salud. Allá me atiende mi EPS Sanitas, lo mismo que si me atendiera aquí en Bogotá. Es la portabilidad nacional. En cambio, en el proyecto de la reforma, usted se adscribe al centro de atención primaria en salud más cercano a su casa, sea público o sea privado. Usted se adscribe a él, ahí se adscribe toda la familia, ya lo es. Pero resulta que se va para Pasto, para seguir con el mismo ejemplo, y a donde llegue, tiene que buscar el centro de atención primaria en salud para adscribirse por si tiene alguna contingencia en salud, porque si no, no lo atiende porque no está escrito. Y cuando vuelva a Bogotá otra vez se tiene que volver a escribir. Ahí se pierde la portabilidad, no solamente la libertad de elección que tanto han hecho, yo hago mucho énfasis en el tema de la portabilidad. Respecto del debate de las EPS, yo leí un chat que en la red X que escribió Diego Rosselli Cook. Me pareció que describe fácilmente ese tema. Él dijo, el sistema de salud se parece a una casa con cucarachas. El sistema de salud se parece a una casa con cucarachas. Y como yo no he podido acabar con las cucarachas, quemo la casa y acabo con las cucarachas. Aquí el sistema de salud tiene problemas. Uno de ellos son las EPS. Entonces, como las EPS son las cucarachas, quemo las cucarachas y acabo con todas las EPS. Ese es una visión absolutamente, dijéramos, extrema de cómo solucionar un problema y no aceptar el reto de solucionarlo. Nosotros decimos, sí hay problemas y hay que solucionarlos. Y las EPS tienen problemas, pero se pueden solucionar. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 30 años. Eso es lo de construir sobre lo construido. Y el tema de la ADRES es que la ADRES como fue diseñada como un pagador. Un pagador es el que simplemente le llega la autorización y paga. Ya inclusive se ha avanzado en eso en el Congreso, de tal manera que ADRES sea un pagador, que no haya situación de fondos en la EPS, es decir, que la ADRES no le gire a la EPS, pero que la EPS o la gestora, como se llamará, contrate la red, audite cada una de las cuentas y autorice el pago. Y cuando la gestora autorice el pago, la ADRES le paga directamente al prestador, pero previa auditoría de la gestora. No eso de que pagan el 80% sin ninguna auditoría, porque eso es que mira, el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Eso lo vivimos en el Seguro Social. El Seguro Social, cuando se determinó en un momento determinado, estaba el doctor Wolf Izaza, de presidente del Seguro, abrieron y todas las EPS del país le podían facturar sin adscripción ninguna al Seguro Social. Eso le llegaron toneladas de facturas, porque es que hay EPS muy serias, pero otras que no lo son. Como cuando se aprovechó el tema del SOAT. Es decir, una cantidad de facturas que no tenían razón de ser, para no nombrar los carteles del bastón y de la hemofilia y todos esos carteles que se han hecho. Entonces, es muy importante que las EPS mantengan la gestión del riesgo en salud.
El problema es que, las dejen como tal, ¿no? Porque si las van a crear de gestoras, se va a acabar esa parte, ¿no? En eso es que está el debate, dijéramos, en eso y son precisamente los artículos que no han sido aprobados en la Cámara de Representantes, porque son los que más generan dificultad, son los que más generan dificultad. Desafortunadamente, el debate en la Cámara se volvió eminentemente político, de correlación de fuerzas políticas. El debate técnico ya no se está dando, es simplemente el debate político. Entonces, si usted tiene, si el partido de la U es del gobierno, entonces votan a favor, si se sale del gobierno, votan en contra. El partido, pero entonces tenemos que los verdes están divididos, la U está dividida, el Partido Liberal está dividido. Y, y desafortunadamente, quiérase o no, los verdes tienen cuotas en el gobierno, el Partido Liberal tiene cuotas en el gobierno y el Partido de la U tiene cuotas en el gobierno. Por eso es que no se han declarado independencias, porque pues son cuotas que seguramente no quieren perder. Pero pues ese no debería ser el debate, si estamos hablando de la salud pública de los colombianos. Otro punto que también no ha habido es lo de las prepagadas, ¿no? Eh, ¿En qué van a terminar dijéramos, EPS? Porque ellas están pegadas o adscritas a las EPS para que funcionen. Colmédica está pegada a Alianzalud, Colsanitas está con Sanitas, o Sanitas está con Colsanitas. Entonces, si no tienen esa unión, pues diríamos que desaparecen o van a ser demasiado alto el costo que uno tenga que pagar por eso, ¿no? Sí, el plan de beneficios, el plan de beneficios en salud, imagínenselo ustedes como una pirámide, una pirámide. En la base está la atención primaria en salud. En el segundo piso está el plan de beneficios en salud. Y en el tercer piso están los planes adicionales en salud. Los planes adicionales en salud son las empresas de medicina prepagada, las pólizas de hospitalización y cirugía y los planes complementarios en salud. Los planes complementarios en salud, que son los que venden las EPS, por ejemplo, la nueva EPS tiene buenos planes complementarios en salud, para nombrar un ejemplo. La mayoría tienen planes complementarios en salud que les permiten al usuario, por ejemplo, pedir cita directa para ciertos especialistas. Esos planes complementarios prácticamente desaparecen, no entrarían. Las empresas de medicina prepagada y las pólizas de hospitalización y cirugía seguirían, pero hay un pero. Como ya se pierde la conexidad de EPS y medicina prepagada, esa conexidad ha ayudado mucho, porque si usted pertenece, por ejemplo, a Sanitas y a Colsanitas, por el hecho de estar en Colsanitas le dan un descuento, que es importante, es un descuento importante. Pero también, dijéramos, la prepagada y la EPS hacen, dijéramos, transacciones importantes para agilizar algunas atenciones. Eso se acabaría, porque quedarían completamente independientes. Y lo que se supone, eso sí es especulativo, que podría generar un incremento del valor de la medicina prepagada, lo cual pues afectaría a la población, porque es que la medicina prepagada tiene un valor adicional que generalmente no lo están tomando en cuenta. Si una EPS tiene una medicina prepagada, en el país más o menos hay 1,5 millones de personas con medicina prepagada, es 1,5 millones de personas que no están consultando a la EPS, que están descargando a la EPS, pero están cotizando a la EPS. Están cotizando a la EPS y adicionalmente a la prepagada. Entonces, esas personas cotizan en la EPS, pero no le consultan a la EPS porque le consultan a la prepagada. Descargan eso y pareciera que no lo tienen en cuenta. Y eso para mí es un valor agregado importante que debería tenerse en cuenta. El proyecto de ley taxativamente dice que no se meten con la medicina prepagada, que sigue igual.
pero indirectamente sí las afectan. Yo no sé si Jorge pudiera complementar esa Sí, respuesta. yo quiero complementar porque pues esto lo hemos debatido internamente. ¿Qué es lo que sucede? Hace 40 años, Colsaitas lleva 44 en el mercado y las prepagadas llevan 30. Perdóname, la GPS. Entonces nosotros durante 13 años funcionamos donde todos los medicamentos de alto costo, todos los insumos, las prótesis, todo eso que hoy en día lo paga la EPS, lo pagaba la prepagada. El análisis que hemos hecho actuarial es que en el momento en que se llegara a acabar nuestro sistema de salud de EPS y la gente tuviera solamente la prepagada, tocaría aumentar la cuota, el pago en un 25%. Es el análisis que tenemos que se subiría un 25% para que tuviera un cubrimiento de todo, sobre todo pues pacientes de mayor edad. Yo creo que les va a aumentar la cuota para los manejos de medicamentos, de pues todo, insuficiencias renales, cáncer, todo lo que hay de reemplazos articulares, cirugía de columna, porque hoy en día la prepagada paga la clínica, le paga al médico, pero el implante lo paga la EPS. Entonces, eso calculamos. Lo otro que creemos es que si se llegan a acabar las EPS, van a empezar a salir planes. Hoy en día en Keralty tenemos Colsanitas y Medisanitas, pero lo que se cree que si se llegaran a acabar las EPS, van a salir por lo menos 3 o 4 planes más, eh, mucho más bajos, en donde pues la atención no va a ser en lo mismo el hotel 5 estrellas como está actualmente, pero sí se le puede prestar a los pacientes porque va a haber un buen porcentaje de personas que van a querer eso. No queremos que se llegue a eso, creemos que el sistema y las EPS deben de continuar, pero ya se están analizando todas estas alternativas de, por decir algo, planes de 150.000 pesos mensuales de cobertura con prepagada en el momento en que no se tenga EPS. Y mucha gente lo va a hacer con sus ahorros para sus papás, para sus abuelos y de pronto pues para la gente más joven no, pero para los que estén más propensos a patologías sí lo van a hacer. Ese es el análisis que tenemos. Fácilmente el 25% se subiría el costo hoy en día de lo que vale una prepagada. Gracias. ¿No? Felipe, ¿hay alguien que tengan más preguntas o algo? ¿Tú ves por ahí? No he visto nada. Ah, aparece ahora si alguien mira, revisa. ¿Para Cristina quiere hablar? Levantó la mano, Sí, María pero Cristina. sí, dale la palabra a María Cristina. ¿Quién va a Adelante. auditar a la ADRES? ¿Ah? Germán, ¿quién va a auditar a la ADRES? ¿Y quién va a auditar a la ADRES? Pregunta. Buena pregunta. Hay control ciudadano y hay control de la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros hemos propuesto que la audite la Superintendencia Financiera, porque la ADRES, por ejemplo, para el próximo año, Cristina, va a tener Mucha plata. 91 billones de pesos. 91 billones de pesos es una cifra demasiado grande. Y claro, nosotros por eso nos opusimos a las adresitas, a los fondos de cuentas regionales, donde en cada entidad territorial había un fondo de cuenta regional. La ADRE le giraba al fondo cuenta y el fondo cuenta al prestador. Entonces dijimos, pues ahí hay intermediación financiera innecesaria. Ya parece ser que las adresitas, como la llamó el doctor Fernando Ruiz, no pasaron.
pero la auditoría de la ADRES es fundamental porque el manejo de dinero es de un volumen incalculable. Y es muy buena pregunta porque nosotros insistiremos en que la superintendencia financiera lo haga, porque es que, ¿por qué razón? El ministro nombra al superintendente nacional de salud, es subordinado de él, así como nombra al director de la ADRES. O sea, hasta cierto punto eso le quita independencia al Superintendente Nacional de Salud. Cambio que la Superintendencia Financiera es como aparte y es precisamente la especializada en manejar recursos, que en este caso son recursos los que se van a manejar. Entonces sería muy bueno si se pudiera introducir ese concepto de la doble auditoría porque es mucho dinero. Bien. Felipe, ¿alguien más? ¿Algo? Creo que no hay nadie más levantando la mano. Bueno, ahí Jorge revisa algo en el chat. No, no tengo nada acá. Ah, en el chat sí hay uno, muéstrame a ver. Sí, están preguntando sobre los planes complementarios. La- la- Sí, tal como está hasta la- ahora la reforma, desaparecerían y también a mí me parece que es una equivocación porque quien tiene capacidad de pago y puede pagar un poco más para recibir un poco de mejor servicio, pues lo podría hacer. No estamos llegando a lo que pasa en Chile, por ejemplo, que hay una cantidad de planes todos ligados al pago, lo que se llama una seguridad social conmutativa, directamente proporcional a la capacidad de pago, lo que genera inequidad. No, aquí la medicina prepagada es aparte de la EPS y obliga a que uno cotice a la EPS. Simplemente es buscando un mejor servicio, pero sin afectar para nada a los demás. Eh, eh, pero la idea del proyecto de ley, por lo menos en el decir de la doctora Carolina Corcho, es que los planes complementarios generan inequidad según el pensamiento de ellos. Jorge, ¿tienes alguna otra intervención o pregunta? No, no, a mí me parece que todo ha sido muy claro. Toca es mirar a ver en qué va a terminar todo esto. Recuerden que es un plan el que tiene Nortica. Lo que decía Germán es cierto que como van aprobadas ya en el Congreso las cosas, pero como se convirtió en una cuestión de tipo político, mientras los partidos se organizan y hacen todas las cuestiones, lo de siempre, entonces vamos a ver en qué vamos a terminar y en qué vamos a quedar. Pero de todas maneras, yo pienso que ha sido muy claro todo y no tengo más preguntas ni más cosas de que alguien más tenga. Ok, doctor Herman, ¿alguna otra recomendación para finalizar? No, señor, tenemos pensado con el doctor Jorge Ramírez hacer una reunión similar a esta para diciembre en el grupo Sesimín, para el 12 de diciembre. Pues sería más o menos contemplar esto, más de pronto un poco más de profundidad al análisis que le hagamos al tema financiero, porque es que, repito, hasta hoy salió. Escasamente alcancé a echarle una mirada superficial, pero amerita una mirada más profunda para que lo comentemos con el grupo de Sesimín, que es un grupo mucho más grande, pero eventualmente podríamos, dijéramos, para ya finalizar año, porque el Congreso sesiona hasta el 15 de diciembre y entra a vacancia judicial, a menos que haya sesiones extras. Pero muy difícil, ya en ese momento prácticamente tenemos claro si se aprueba o no se aprueba la reforma en la plenaria de la Cámara o no se aprueba. Ya tendremos
mayor información. Entonces, pues vale la pena hacer un ejercicio similar y ampliarlo en la medida en que, pues como esto cada día llega información y complementarla con la información que nos esté llegando. Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias, doctor Germán, por esa brillantísima exposición y por haber compartido con nosotros este tiempo. Para todos, muchas gracias por la asistencia y estaremos pendientes de cualquier nuevo comunicado. Feliz noche para todos. Luego, gracias. Germán, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Chao. Placer saludarlos. Gracias, nos vemos. Chao, Felipe. Hablamos. Chao, Jorge. Chao, Germán. No estaba hablando. Adiós, gallinita. Se fue ya.